¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? ¿Bendecidos? Amén, qué bueno. Antes que nada, feliz día a los papitos, ¿no? Que Dios les bendiga, que la gracia y la paz de Dios siempre esté con ustedes en todo momento y en todo tiempo. Recordando que en algún momento la Biblia dice que somos adoptados. Y por lo tanto, nuestro Padre Celestial es quien nos cubre con todo lo que Él en su voluntad ha sido manifestada, ¿verdad? Bien, pero he estado orando realmente desde que me dijeron que predique esta fecha, y había una palabra que siempre me estaba golpeando el corazón, y es la palabra evangelio. Y como tema de este sermón he puesto el evangelio, la perla de gran valor. ¿Ya? Y si nos vamos al libro de los Gálatas, vamos a entender por qué Pablo tenía esta actitud o tenía esta forma de hablar o explicó de esta manera, y por qué su celo tan fuerte por el evangelio. Usted va a encontrar en la Biblia muchas promesas, pero hay dos promesas aseguradas. Solo encuentra dos promesas en donde Dios le asegura realmente su cumplimiento. ¿Saben cuáles son? ¿Creen en el Señor Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? Promesa, ¿verdad? Asegurada. ¿Y sabe cuál es la otra promesa asegurada? Pide a Dios sabiduría. ¿Y qué dice? Y Dios te dará abundantemente. En todo el Nuevo Testamento no va a encontrar más promesas aseguradas. Así de sencillo, no la va a encontrar. Esas son las dos promesas totalmente aseguradas en la Biblia. Y si usted la encuentra, pues me lo dice, ¿no? Estamos viviendo tiempos en que no estamos sufriendo la sana doctrina, donde la enseñanza se basa totalmente en el bienestar del hombre. Existe una infinidad de pensamientos y declaraciones que han suavizado la palabra de Dios. Y quiero topar algunos ejemplos de estos mensajes que están centrados en el hombre. Prosperidad, bendiciones. ¿Se han escuchado? Acércate a Cristo y te irá bien. ¿Se han escuchado eso, verdad? Ahora yo les hago una pregunta, o algunas preguntas que les voy a hacer. ¿Cuántas veces se ha predicado del infierno como castigo para quienes han rechazado a Cristo? ¿Recuerdan la última vez? ¿Cuántas veces se ha escuchado hablar del pecado como rebelión intencional hacia Dios? Porque el pecado es eso, es una rebelión intencional hacia Dios. Y cuando digo intencional, yo quiero y yo puedo. ¿Cuántas veces he escuchado hablar del justo juicio de Dios? ¿Saben que a veces nosotros no nos creemos tan malos como para ir al infierno? Cuando usted habla a alguien de Cristo, ¿eres malo para que Dios te juzgue? No, no soy tan malo. Y hay algo interesante, que lo voy a topar en la conclusión, pero también lo hago en este momento. Usted, para ganar al cielo sin Cristo, necesita solo dos cosas muy importantes. No hacer todo lo que Dios dice, y hacer a la par todo lo que Dios dice. No sé si me explico. Usted debería totalmente hacer todo lo que Dios dice, y no hacer todo lo que Dios dice que no hagas. La pregunta es, ¿podemos cumplir con eso? No podemos cumplir con eso. Porque si cumplimos la una parte, porque si logro cumplir la primera parte que dice no hacer todo lo que Dios manda que no haga, quizás no logre cumplir la segunda parte. Es interesante esto, ¿verdad? Entonces no hay hombre, y la Biblia dice en Romanos que no hay justo ni aun uno. Y les hago otra pregunta.
En las músicas cristianas que usted escucha, usted canta, ¿ha escuchado últimamente que se mencionan sobre las grandes verdades bíblicas? Usted se da cuenta que las músicas que se denominan cristianas, porque no voy a topar el término de músicas seculares, tienen bastante emoción. No hay Biblia. ¿O me equivoco? Yo en lo personal, usted vaya al buscador y yo le aseguro que va a encontrar pocas alabanzas que hablen del pecado como tal, que hablen del arrepentimiento, que hablen del infierno, que hablen de la segunda venida de Cristo, que hablen del arrebatamiento. Casi no las va a encontrar. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Y yo les aseguro que a muchos no les puede gustar esto. Porque cuando se habla de esto, se ataca al orgullo del hombre. Y cuando se ataca al orgullo del hombre, realmente usted va a preferir buscar otras canciones en donde usted sienta bienestar. Esta canción está bonita, me gusta cantarla. Pero no lo hace porque le está atacando a su orgullo. Lo hace porque quiere bienestar para usted. Encuentre canciones de prosperidad, va a encontrar muchas. Canciones de ayuda, va a encontrar muchas. Canciones de que tú eres el centro del mundo, vas a encontrar muchas. Canciones en donde Dios tiene la obligación de cumplir tus peticiones y tus oraciones, vas a encontrar muchas. Todo eso también pasa con el Evangelio, y en el Evangelio de Cristo pasa lo mismo. Se ha vuelto una frase solamente para ganar adeptos con intereses personales. Por lo tanto, lo único que pasa es que la persona pasa de un estado de religiosidad a otro estado de religiosidad. Nada más. Acepta una religión, o se cambia de una religión para coger otra religión y abrazar otra religión. Cuando no se tiene claro el Evangelio de Cristo en las vidas. El Evangelio de Cristo libera. El Evangelio tal y como lo recibió Pedro, Pablo y los otros apóstoles, ese es el Evangelio de Cristo que vale. Esa es la perla preciosa que usted debe tenerla en su vida. Lo demás, cualquier otra cosa, no es Evangelio de Cristo. ¿Tienen un lápiz o una Biblia tal vez? En su Biblia, lápiz, cuaderno de apuntes. Quiero que respondan esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Anoten en su lápiz y al final del mensaje vamos a ver si es que está de acuerdo. ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Ya? Usted y yo debemos ser celosos, muy celosos con el Evangelio de Cristo. La centralidad del mensaje bíblico es que si no se predica este mensaje en las iglesias, vamos a tener gente lleno de un pensamiento que creen que son salvas, pero no lo son. Y todo aquel que no ha nacido de nuevo no puede y tampoco quiere agradar a Dios. Vamos entendiendo poco a poco la necesidad de Pablo de hablar del Evangelio, ¿verdad? Porque las iglesias deben ser constituidas o son constituidas por aquellas personas que han entendido el Evangelio de Cristo y quieren y pueden agradar a Dios. No por sus fuerzas, sino porque el Espíritu Santo es quien los guía. Para ello vamos a ir desglosando este mensaje. Este mensaje tiene algunos puntos. Hoy solamente vamos a topar el punto introductorio. Es su significado. Alguien dijo, el Evangelio es las nuevas buenas. Muy bien, pero vamos a decir, no solamente se va a quedar ahí. La palabra Evangelio está compuesta por dos palabras. ¿Sí sabían eso, verdad? Está compuesta por eu y está compuesta por la palabra angelus, ¿ya?
Eu significa buen o buena. Y angelus significa mensaje. Esta palabra era usada comúnmente en los tiempos de Jesús y daba una connotación del cambio de un rey. Por lo general, los heraldos, cuando ya moría un rey y el pueblo no sabía qué iba a pasar, estaba en un estado de incertidumbre, venía un heraldo anunciando al nuevo rey. Y eso significaba que iba a cambiar mucho en ese aspecto. Un nuevo rey iba a ocupar el trono, en términos comunes y en términos generales. Esta palabra fue adoptada y usada primeramente por Jesús. Vamos a nuestras Biblias, a Mateo 4:23, y vamos a usar bastante el día de hoy la Biblia. Vamos a mover la Biblia. Amén. Jesús había pasado ya la tentación, iba a iniciar su ministerio, estaba iniciando su ministerio, y la Biblia dice 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿En dónde estaba? En las sinagogas. Predicando, ¿qué cosa? El evangelio, el mensaje, el buen mensaje del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aproximadamente existen 300 referencias de Cristo en el Antiguo Testamento. Anótelo bien, 300 referencias. Y la Biblia dice que aquí Jesús viene anunciando el evangelio del reino. ¿Qué implicaba esto? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. En este pasaje, si usted ya lo tiene, usted lo lee con la mente, con los ojos, se da el anuncio de la simiente de la mujer. A esto en teología lo conocemos como el protoevangelio de Jesucristo. Vamos a Génesis 29:10. Y yo quiero que usted vaya viendo que Jesús anunciaba algo que ya había sido anunciado antes, y que lo que estaba diciendo era que los judíos tenían que escuchar eso. Que en Génesis 29:10 se menciona el levantamiento de un rey de la tribu de Judá. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 21 al 27. Usted va leyendo un poquito con la mente. Yo estoy pasando un poco rápido estos textos, si lo puede anotar, lo puede subrayar, usted se va dando cuenta cómo en todo el trayecto de la Biblia el Evangelio está anunciado. Y está anunciado la venida de un Mesías. En Éxodo 12, 21 al 27, se habla de la liberación de Israel de la esclavitud. Aquí estamos hablando de la Pascua, ¿recuerdan? Este era un referencial de que Israel estaba siendo liberado. Y también era un prototipo de que iba a venir alguien en el futuro que iba a liberar al pueblo de Israel. Levítico 23-26. Estamos viendo de atrás, desde Génesis, Éxodo, ¿no? ¿Se han escuchado hablar de la fiesta de Yom Kippur? ¿Sí? ¿Sí saben qué significa? ¿O a qué apunta? La fiesta de Yom Kippur específicamente apunta a la obra de redención del Mesías. Hasta aquí se había hablado en Génesis 19 de una simiente de la mujer. En Génesis 29 se había ya topado el tema que va a venir un rey de la tribu de Judá. En Éxodo 12, 21 se había hablado de que Israel va a ser liberado.
en Levítico 23, 26, se estaba hablando, o la fiesta de Yom Kippur apuntaba que iba a venir un Redentor. Y a ese Redentor se le comienza a conocer como el Mesías. En Números 4, 17, no sé si recuerdan la historia de la burrita que habló, ¿verdad? ¿Sí recuerdan esa historia? Cuando Balaam fue a maldecir al pueblo de Israel, dentro de esos, en Génesis 2, en Números 24, 17, hay una profecía en la cual dice que una estrella surgirá ¿de qué? De Jacob. Se lo ve como una estrella y apunta totalmente ya al Mesías. Si usted sigue conmigo, Deuteronomio 18, 15 al 29, es interesante. ¿Alguien me puede leer lo que dice Deuteronomio 18, 29? Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio porque aquí quiero detenerme un rato. 18. No hay 18. 18, 15. 18, 15. Es 18, 15. Sí, amén. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, su Dios, a él oiréis. Ya. ¿Saben lo que estaba diciendo aquí hablando ya Moisés? Que iba a levantarse un profeta, y ese profeta será levantado por Jehová Dios, y a ese profeta los israelitas, los judíos tenían que hacer ¿qué? Oírle y ¿qué? Obedecerle, aceptarle como su rey. En los libros históricos, quizás usted va a encontrar que no se menciona la palabra del Mesías o la palabra de rey de manera directa, pero se va a encontrar referencias y promesas que apuntan hacia la figura de un rey ungido, el futuro líder que iba a restaurar Israel. Lo encontramos en Josué, Jueces, Samuel, lo encontramos en Reyes, lo encontramos en Crónicas. En Reyes, en Segunda de Reyes 23:3, encontramos la reforma de Josías. Y ahí se da una importancia a la ley de Dios y al pacto, que son centrales en la expectativa del Mesías. En Primera de Crónicas se habla de la promesa hecha a David sobre su linaje. Aquí ya se había concretado más. Si ustedes van viendo de lo general a lo particular, aquí ya se iba a decir de dónde iba a venir ¿quién? El Mesías. Y el Mesías iba a venir de David. En los libros poéticos se habla de que el rey será sentado a la diestra de Dios. En los libros proféticos se habla del nacimiento de Manuel, se habla del futuro rey y su reino, profecía sobre un rey justo que reinará. Eso es por citar un poco de todo lo que Jesús estuvo hablando en las sinagogas. ¿Ya? Todo lo que cito, eso en resumen, todas esas enseñanzas Jesús estaba hablando. Y ellos saben que estaba diciendo, yo cumplo todo lo que está ahí. Esas 300 referencias bíblicas, esas 300 referencias del Mesías recaen sobre mí. Lo único que tienen que hacer ustedes es que oírme, hacerme caso. Y la pregunta es, ¿hicieron eso los judíos? Jesús mostrando la evidencia tangible de que Él es el Mesías, los judíos no lo hicieron. Jesús anunció estas grandes verdades y como les dije, 300 referencias. O sea, cualquiera se daría cuenta de que es el Mesías, ¿no? Pero ¿saben? Lo que los judíos tenían otros intereses. Sus intereses no eran los intereses de obedecer a Dios. Sus intereses eran sus intereses de proteger su nación de forma terrenal. Esto hizo que ellos busquen matar a ¿quién? Al Mesías. Y fueron culpables del juicio
O sea, fueron culpables de muerte del Mesías. Y eso tampoco les agradó después. Y ahí viene la segunda parte. El Evangelio tiene un costo. El Evangelio tiene un costo. Quiero que vayan a Hebreos capítulo 11 y vamos a ver cuál es el costo del Evangelio de acuerdo a la palabra de Dios. Ya les dije cuál era la promesa, ser salvo. Pero les voy a dar ahora el costo. Hebreos capítulo 11. Del 35 en adelante. Aquí está el costo de seguir a Cristo. Si usted quiere saber lo que cuesta seguir a Cristo y lo que cuesta defender el Evangelio, está aquí. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas, y ¿por dónde? Y por la tierra. El Evangelio tiene un alto impacto en los cimientos de la sociedad. Por esa razón, mis hermanos, como el verdadero Evangelio, el Evangelio de Cristo tiene un impacto en la sociedad, los gobernantes y los reyes de cada sociedad han buscado apagarlo y destruirlo. Y se ha demostrado a través de la historia. No es algo que lo estoy diciendo por así decirlo. Hay evidencias en la historia. Cómo se ha tratado de silenciar y cómo no han podido. Han querido también contaminar, agregando pensamientos y filosofías humanas y tapando la verdad de la misma. Todos los profetas que anunciaron el Mesías fueron silenciados con sus vidas. Solo 2 ejemplos. Isaías fue aserrado. ¿Sí sabían la historia de Isaías? Fue aserrado. Sierra le pusieron, ayer decía a los jóvenes, como sándwich, tabla acá, tablón acá, y pasaron sierra. Eso es una forma. La otra decían que lo colgaron con los pies abiertos y lo aserraron. Entonces, de esa manera murió Isaías. ¿Ya? Cualquiera de las 2 versiones es terrible, ¿no? Y Jeremías, ¿sí saben lo que pasó con Jeremías? Puesto en cisternas. Y no es la cisterna, no es algo como que decir, ay, eso está en un cuarto bonito con todo y cama y todo, ¿no? Ahí ponían hasta la podredumbre, lo que es lo podrido de las cosas, ponían ahí, sin sol, sin agua, con los desechos humanos. Así estaba Jeremías. ¿Y saben por qué? Porque ellos entendían que tenían que dar un mensaje al pueblo. Porque Jeremías dijo, arrepiéntase, porque lo que están haciendo está en contra de Dios. Y eso no le gustó al rey Sedequías. Porque Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esas palabras causan impacto. Juan el Bautista habló del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ahí decíamos bien, pero confrontó el pecado y respuesta de eso fue decapitado. Jesús se presentó a sí mismo como el Mesías, como el Rey y Señor, como Emmanuel, y fue crucificado. Esteban, ¿qué pasó con Esteban? Fue asesinado ¿a qué? A pedradas. Jacobo el mayor fue muerto a espada. Hechos capítulo 12. Pablo, el que era asesino, después se convirtió en misionero, fue, ¿sí saben? Decapitado. Pedro fue crucificado boca abajo.
Felipe fue crucificado. Mateo sufrió el martirio y fue traspasado con una alabarda. Andrés también fue crucificado. Matías, el que lo eligieron como sucesor de los apóstoles, fue apedreado. Marcos tuvo uno de los peores muertes, fue arrastrado y despedazado. Judas Tadeo, que lo conocemos, el autor del libro de Judas, también fue crucificado. Bartolomé fue azotado y fue crucificado. Tomás, en la India, fue atravesado con una lanza. Lucas, el que escribió el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, fue colgado en un olivo. Simón fue crucificado. Juan fue echado a un caldero hirviente, sobrevivió, y como vieron que no moría, fue desterrado ¿a dónde? A la isla de Patmos. Entre el año 100 y el año 300 hubo 10 persecuciones por los emperadores romanos. Saben que Esmirna, cuando usted va a Apocalipsis y observa y ve el capítulo donde se habla de Esmirna, dice: ten paciencia por 10 días. Donde el único mal de los cristianos fue predicar el Evangelio. Destacan mujeres y destacan varones. Timoteo fue muerto a golpes. Aquí voy a tomar 2 testimonios del libro de los mártires. Y una se llama Blandina, mujer de 15 años, que demostró fe y amor por Cristo. Fue llevada al martirio. La única frase que ella dijo en defensa propia cuando querían que niegue a Cristo era: qué malo hemos hecho los cristianos. Ella, conjuntamente con muchas personas, fueron llevadas al anfiteatro. Les pusieron fieras, las fieras no les mataron. Le pusieron en un horno, una silla de hierro con horno, tampoco la mató, y le terminaron matando con una espada. ¿Saben qué dice la historia de esta mujer? Que ella, cuando salía al anfiteatro, salía con los ojos al cielo, mirando, como que fuera a una boda, y alabando al Señor, aún mientras estaba siendo martirizada. Policarpo, que fue un discípulo de los apóstoles, de Juan, le llevaron a una hoguera, le pusieron en estaca, y él dijo: no necesito que me aten. Durante 86 años le he servido, y esto lo tomo textualmente lo que dice el libro. Durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Ellos le llevaban guirnaldas. A ellos les ponían guirnaldas en la cabeza para burlarse. Pero ¿saben qué creo yo? Y estoy seguro que en el cielo les esperaron coronas. También hubieron persecuciones papales. Fueron perseguidos los albigenses, los valdenses, los petrobrucianos. Todas aquellas personas que decían amar a Cristo y defender la verdad del Evangelio. La historia habla que una persecución de los valdenses fue tan terrible, que ellos les ponían en una cárcel, y les ponían en la parte a la cárcel abierta, y con una ventanita para que salgan huyendo, y en la parte donde estaban acá les ponían fuego, y si salían huyendo, en la parte posterior de la celda estaban lanzas esperándoles. Eso era lo que sufrieron los hermanos de aquel tiempo. Persecuciones en la Europa medieval. Aquellos que defendieron fueron perseguidos. Un respiro de libertad quizás en Rhode Island, cuando llegaron a Estados Unidos y se predicó con libertad, pero aún así hubieron hostigamientos. Después hubo divisiones doctrinales, divisiones de pensamientos. Y después comenzaron a hacer las misiones, fueron a India, fueron a Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica también hubo persecución.
En Ecuador también hubo persecución. La historia del Evangelio es una historia que cuesta. No sé si me hago explicar. Y esto solo es un pequeño, ¿cómo les explico? Extracto. Que si usted llegase a conocer toda la verdad y se pone a estudiar todas estas historias, todo esto, usted y yo personalmente digo, no somos qué o quiénes para decirle, Señor, merezco que me des tal cosa, ¿no? Aquellos hombres, mujeres de valor, lo único que murieron es defendiendo el Evangelio. Tengo una historia que en algún momento me contaron en un instituto, y era que cuando se predicó el Evangelio en la sierra, los amos de los indígenas cogían a las mujeres, les ponían con la boca, les ponían en el estiércol de las vacas y les decían, a ver, ¿dónde está tu Cristo? Y son testimonios reales. En el Quinche, ¿se acuerdan del predicador que estuvo aquí en el aniversario? No conocen, no sé si conocen la historia de esa iglesia, pero ahí se plantó una iglesia, estaban haciendo una capilla de madera, ¿y saben lo que hicieron? Fueron y la quemaron. Eso es vivir el Evangelio. Eso es lo que impacta el Evangelio en una sociedad. Y mientras se predique el Evangelio y se predique como se debe predicar, vamos a tener oposición. Pero qué mejor, perla preciosa, de llevar el Evangelio en sus manos, y que a aquellos hombres no les importó sufrir la muerte, porque sobre la muerte les esperaban las coronas, les esperaba Cristo. Y quizás ellos ni siquiera estaban pensando en coronas, lo único que ellos estaban pensando era en defender la verdad de Cristo, nada más. ¿Qué es lo que hacemos ahora? El Evangelio tiene 3 impactos o 3 reacciones. El Evangelio que predicó Pablo, Pedro y Esteban, que les voy a poner por ejemplo, impactó a cada uno de los oyentes. El impacto general es que va a redarguir tu alma y te va a hacer ver que eres un pecador, y te va a hacer ver que mereces el justo juicio de Dios y que mereces el infierno. Pero van a haber 3 reacciones cuando pase esto. Cuando estés convencido de pecado, cuando estés convencido de juicio, van a haber 3 reacciones. Vamos a Hechos, y usted va a ir conmigo a encontrar esas 3 reacciones del Evangelio. ¿Recuerdan la predicación, la primera predicación? Vamos a Hechos. Capítulo 2. Versículo 37. Usted va a decir, hermano, no sé predicar el Evangelio. Léase Hechos capítulo 2, versículo 14 al 36, y ahí está el Evangelio predicado. Ahí está la palabra, no necesita más cosas, ¿verdad? Ahí está. Para predicar el Evangelio no necesitamos ni siquiera ir a institutos o decir no estoy preparado. Eres cristiano, puedes predicar el Evangelio, lee la Biblia, y aquí te doy pautas, ¿no? ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 37? Al oír esto, se compungieron, ¿qué dice? De corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, repitan todos, ¿qué haremos? Pedro predicando el Evangelio, dijeron aquellos que escucharon, ¿qué haremos? El primer resultado del Evangelio es el arrepentimiento genuino. Es entender que solo Cristo
por su muerte y su resurrección, nos puede dar la salvación. Es buscar de Cristo, es buscar de Él. Este es el arrepentimiento genuino. Pablo, predicando al carcelero, ¿qué le dijo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Todo aquel que reconoce que merece el justo juicio de Dios, sabe que también le espera el infierno y puede sentir las llamas del infierno latiendo en su ser y en todas sus entrañas. A él solo le queda una cosa por exclamar: ¿quién me puede ayudar? Necesito ser salvo. No quiero seguir pecando porque me ofende a Dios. No podré dormir esta noche si no encuentro una solución a mi problema. ¿Cómo va a salir el día de hoy? ¿Va a decirle eso a Dios? Es verdad que puede morir por el Evangelio, pero ¿saben qué? Lo peor es vivir en el infierno toda una eternidad. Piense eso. Piense su condición delante de Dios. La segunda reacción, que está en el mismo libro de Hechos, es capítulo 7. Ahí encontramos el mensaje ¿de quién? De Esteban. Y Esteban, la Biblia dice que predicó lleno del Espíritu Santo. La segunda reacción. ¿Cuál es la segunda reacción? Hechos capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían ¿en dónde? En sus... ¿Dónde estaba llegando el Evangelio? ¿A dónde estaba tocando? A sus corazones. ¿Y qué estaban en los corazones de esas personas? Estaban enfurecidos. ¿Y qué dice la Biblia? Y crujían los dientes ¿contra quién? Contra él. Mis hermanos, en el infierno va a haber dos tipos de personas. Los que van a estar llorando y lamentándose por no haber aceptado a Cristo. Pero habrá personas que aún en el infierno van a estar como esos de aquí, crujiendo sus dientes de ira. Porque aún en el infierno no van a aceptar ese juicio que Dios les ha dado. Si usted fuera condenado en este momento, ¿usted aceptaría el juicio de Dios? Si Dios le dijera, te vas a ir al infierno, usted diría, está bien, Dios, eres Dios. Y si eres Dios, ¿acepto? O le va a decir, no, Dios, yo no merezco ir al infierno, yo necesito otra cosa. Yo me merezco no me merezco eso. Entonces, la segunda reacción, ¿cuál es? El mejor ejemplo, como dice, está en la Biblia. Hombre lleno del Espíritu Santo, predicó el Evangelio. ¿Y qué hicieron aquellos hombres? Hubo ira y enojo y crujían sus dientes contra él en sus corazones. Y lo más que pudieron hacer fue ¿qué? Fue matarlo. Si usted lee el mensaje de Esteban y usted hace un estudio del mensaje de Esteban, se dará cuenta que Esteban fue claro, directo y conciso y les acusó de asesinos. Ustedes asesinaron al Señor. En ustedes está la sangre de Cristo. Y no es otra cosa, y ese mensaje es el mismo del día de hoy. Sobre ustedes también cae la sangre de Cristo, sobre mí también cayó la sangre de Cristo. Y por lo tanto, al único a quien yo puedo ir para ser salvo, ¿es a quién? Es a Cristo. Porque de lo contrario, el primer juicio que me va a venir va a ser porque yo he sido culpable de la muerte de Cristo. Y ya solo con eso, mis hermanos, ya no alcanzaríamos. Hechos capítulo 17, también vamos al mismo libro de los Hechos capítulo 17, y ahí vamos a ver la tercera reacción que se produce cuando se predica el Evangelio. Versículo 32. Y no sé si ustedes se dan cuenta
Hay una frase común en estos de acá. Pero oyendo, y oyeron, y después de haber oído, ¿se dan cuenta? Escucharon el mensaje, y aquí vienen las respuestas. Les llegó al corazón, pero miren, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, todo bien. Y cuando Pablo enfatizó que Cristo había resucitado entre los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos otra vez acerca de este asunto. Burla y desprecio. La tercera reacción que causa el evangelio en quienes escuchan es burla y desprecio. Mi hermano, usted va a salir con una de esas tres reacciones el día de hoy. O sale enojado, o sale despreciando este mensaje, o sale arrepentido. Y esto lleva a la última sección del día del mensaje: la seriedad del evangelio. El evangelio es algo tan maravilloso, como dije, es una perla. Si usted tiene una perla en su casa, si usted tiene algo de gran valor en su casa, ¿dónde lo pone? Lo guarda, lo resguarda, y lo resguarda también, ¿verdad? En las casas suyas ni siquiera hay cosas de valor espiritualmente altas. ¿Y qué ponen en las casas? Las ponen cerramiento, después ponen electricidad, ¿verdad? Si amamos tanto las cosas terrenales, si cuidamos tanto que las cosas terrenales nos las roben, a los carros les ponemos alarma, ¿verdad? Para que mientras alguien le toque, salir corriendo. ¿Por qué no ponemos alarma al evangelio? Cuando alguien esté perturbando el evangelio, que se despierte la alarma del Espíritu Santo en nosotros y digamos no, pero no ponemos alarma al mensaje del evangelio. Recibimos por recibir, recibimos por recibir. Esa es lo que Dios quiere, y por lo tanto debe ser serio el evangelio en nosotros. Pablo les dijo a los efesios: después de mí vendrán lobos rapaces que buscarán, ¿qué cosa? Adueñarse del rebaño y destruir el rebaño. Mi querido hermano, si no eres salvo y si no recibes a Cristo y si no entiendes la realidad de que Cristo vino, nació, hizo obra, murió y resucitó en la cruz por tus pecados, algún día vas a enfrentar el juicio delante de Dios. Y lo que te espera es una eternidad sin Dios, y lo que te espera es el infierno. Así de sencillo. Y si has recibido a Cristo y si has creído en Cristo, tú debes mantener firme el mensaje del evangelio. No perturbes el evangelio, no perviertas el evangelio, no pongamos cosas más allá de lo que es el verdadero evangelio. ¿Quieres saber lo que es el verdadero evangelio? Corintios 15, vamos a Corintios 15. Antes de entrar a esto, vamos a Corintios 15. Y miren lo que dice en Corintios 15. Primera, ¿no? Y les voy a leer. Quiero que sea la palabra de Dios la que choque sus corazones. Tengo 7 minutos. Creo que sí, 7 minutos tengo. ¿Ya? Además declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Él le está diciendo: recibisteis el evangelio, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. En otras palabras, si no se retiene el evangelio, es simplemente una evidencia de que no has sido salvo. Si tu evangelio no se vuelve vivo en el día a día, no has sido salvo. Porque primeramente os he enseñado que asimismo lo que recibí, dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que enseñó? ¿Qué es lo que enseñaba Pablo? Que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
¿Y saben qué dice el 10? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Usted creyó en este santo, hermoso evangelio? ¿Lo está perseverando? El evangelio es una perla preciosa que todo cristiano tiene la responsabilidad de cuidarla y no alterar el mensaje. En Gálatas nos da algunas advertencias. Volvamos a Gálatas. Y es interesante, el libro de Gálatas es un libro que ha impactado en los grandes predicadores de la palabra de Dios. Estaba viendo cómo impactó en muchos de ellos, muchos de los cuales decidieron y dijeron y levantaron su voz cuando el evangelio se estaba pervirtiendo. Y en uno de los libros con los cuales ellos se basaban era el libro de los Gálatas. Vamos a Gálatas, capítulo 1 nuevamente. Y usted va a ir conmigo, usted va a ir descubriendo desde el 10 en adelante. ¿Ya? Hacer un estudio de Gálatas también es hermoso. En primer lugar, la primera advertencia y la primera sugerencia es: sea intencional. Simplemente prenda esa alarma. ¿Qué dice? Gálatas 1:6. Estoy ¿qué? Maravillado. En otras palabras, estoy asombrado que tan pronto que hayáis alejado, que rápido se hayas alejado de la gracia de Cristo. Tan rápido. Has escuchado otras filosofías humanas. Segunda cosa, no agregue al evangelio filosofía humana. No se le ocurra decir: es que yo creo que, o yo pienso que. Hay religiones que ponen libros sobre el evangelio, ponen otros evangelios sobre el evangelio, ponen condicionantes al evangelio. Es que tienes que hacer esto, eres salvo, pero tienes que hacer esto porque si no, no eres salvo. Y lo hay. Los judaizantes, porque aquí era un problema con los judaizantes, estaban diciendo: sí, es verdad, debes poner tu fe en Cristo, pero también debes guardar la ley. Ese pero, cuando haya ese pero, póngase alerta. Pero debes obedecer, pero tal cosa, pero otra cosa. No permitas que alguien perturbe el evangelio. Y si tú observas que alguien perturba el evangelio, sale en defensa del evangelio. Eso debes entender que es lo único que tiene valor en tu vida. Aquí se usa una palabra cuando dice en el 7, no hay otro que sino que hay algunos que perturban. La palabra perturbar en el griego es metastrafo. Y metastrafo también viene de dos palabras: meta, que significa cambiar, y estrafo, que significa torcer. Cambias para alterar y para torcer. Es un cambio del mensaje. Cambiar, alterar, añadir pensamientos al mensaje de Cristo para la Biblia, para Cristo, para Pablo, para los apóstoles, es una perversión. Y por lo tanto deja de ser el evangelio de salvación. Si seguimos los capítulos, vemos más advertencias. Quien predique el evangelio distinto, acorde a la Biblia, de acuerdo al versículo 8, dice: más si aún nosotros o un ángel del cielo, así aparezca un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea qué cosa. Saben que en la Biblia, cuando usted va, solamente aquí va a encontrar una maldición. Y sabe que la maldición recae sobre aquellos que pervierten el evangelio. Y aquí dice, y es claro, y voy a poner la palabra más fuerte. Aquí dice: el que pervierte el evangelio, el que perturba el evangelio, sea maldito. Las palabras: este no es ni salvo.
el mensaje de Cristo, y por lo tanto esta persona no tiene parte con Cristo. El mensaje de Cristo debe presentarse con integridad, y todo aquel que ha nacido de nuevo lo puede hacer. ¿Saben por qué? Porque tiene el Espíritu Santo que lo guía a toda verdad. ¿O no lo cree usted eso? Y por último, ¿acaso busco el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, simplemente no sería siervo de Cristo. Su responsabilidad y mi responsabilidad con el Evangelio no es con usted ni con ninguna persona de aquí. Yo no tengo responsabilidad de predicar el Evangelio con cualquiera de ustedes. No tengo por qué caerles bien cuando hable del Evangelio. Mi responsabilidad es con Dios. Así de sencillo. Si después a alguien no le agrada, está bien, pero no busco agradar a los hombres. Y usted debe tener el mismo pensamiento. Cuando hable del Evangelio, no busque agradar a los hombres. Cuando le hable a su amigo, no busque agradarle a él. Busque agradarle a Dios y sea verídico y veraz con la palabra de Dios. No le suavice el Evangelio, no le haga bonito el Evangelio. Dígale a dónde va a ir. Y que sea consciente. Y que si se va al infierno, que se vaya consciente de que se va al infierno. Pero ore y procure de que no se vaya al infierno. Un gran predicador decía que si alguien se va al infierno, que se vaya con las huellas de tus manos en su espalda. Que si es posible, vaya con las cicatrices de tus uñas en su espalda. Y termino con esto. El Evangelio afecta todas las áreas de nuestra vida. El principio fundamental del Evangelio es la voluntariedad. No te estoy exigiendo a que aceptes a Cristo. Si tú aceptas a Cristo es por voluntad propia y porque tú quieres seguir a Cristo. Nadie te obliga, pero tú debes decir: yo quiero seguir a Cristo. Solo hay, como le dije, solo hay dos promesas aseguradas: la salvación y pedir sabiduría. Debemos ser conscientes que todo lo que hagamos debe ser por pura voluntad, esperando el cambio. Dios es quien produce el hacer y el querer por su buena voluntad. Orar a Dios. Ya Dios nos dio el precioso Evangelio, cuidémoslo. Y escuchen, en el Evangelio de Cristo no hay representantes de Dios en la tierra. Termino con esto. En el Evangelio de Cristo no hay otra autoridad que no sea Cristo en la tierra. En el Evangelio de Cristo no hay otro mensaje que no sea el que exclusivamente está en la Biblia. En el Evangelio de Cristo no hay beneficios terrenales que Dios tenga la obligación de cumplir por hacer las cosas que Dios ha mandado. No va a encontrar eso. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres guardar el Evangelio? ¿Cómo sé que? Pues no podemos cumplir con lo que dije al inicio, toda la ley, y considerando que la justicia merecemos el infierno y la separación eterna con Dios, pero Cristo, mediante la muerte y resurrección, nos declara justos. A esto se llama justificación. Su sangre nos cubre y delante de Dios somos justos. No por obra que hayamos hecho, sino por la obra redentora de Cristo. Tú debes creer con tal firmeza que solamente Cristo puede salvarte en las llamas del infierno. Por su muerte y resurrección, toda su obra se evidencia como Mesías, está en la Biblia. Cree, pero ¿sabes? No creas como los demonios, porque los demonios también creen y tiemblan. ¿Sabes cómo debes creer? Cree como aquel publicano que se golpeaba el pecho, como aquel hombre miserable, y lo único que pedía a Dios era misericordia.
De esa manera es como debes creer. Metanoia, cambio de mente. Oramos. Padre amado, gracias, oh Señor, por permitirnos escuchar tu mensaje, por permitirnos escuchar tu palabra. Perdónanos, oh Señor, porque somos pecadores. Realmente no hacemos, oh Dios, bien las cosas. Y hasta es más, oh Dios, en el paso del tiempo nos olvidamos de cuidar aquel precioso evangelio que tú nos has dado. Y nos olvidamos de predicar, nos olvidamos de hablar. Tergiversamos el mensaje, oh Señor. Y realmente solo por tergiversar el mensaje somos dignos de condenación. Perdónanos si es que en algún momento hemos cambiado, y perdónanos si queremos cambiar. Ayúdanos a ser sabios para, en primer lugar, hablar de tu palabra conforme a las Escrituras y hablar de ti conforme a las Escrituras. Oh Señor, te pido que tú bendigas, oh Dios, a cada hermano. Y también te pido, Dios, que si alguien aquí quiere seguirte, oh Señor, pongas en su corazón, oh Dios, el deseo, oh Dios, el anhelo, Dios, de buscarte, oh Señor. Solo a ti, solo a ti. Que te clame a Dios a ti por misericordia, por salvación. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén.